A ver, estimados estudiantes, en los últimos minutos que me quedan, primero voy a añadir dos ideas suplementarias de la filosofía analítica y luego entramos con el texto 1. Entonces, estaba explicando la hora anterior que la filosofía analítica es simplemente una continuación, o yo diría un perfeccionamiento de la filosofía perennis. La filosofía perenne, filosofía eterna de todos los tiempos, con las siguientes dos particularidades. En primer lugar, la lógica que utiliza la filosofía analítica es mucho más potente que la simple silogística de los escolásticos. ¿Sí? Recuerden, esta lógica fue inventada por Frege a finales, en la segunda mitad del siglo XIX. La silogística es apenas un capítulo o subcapítulo de la lógica, y una lógica muy pobre. Y en segundo lugar, hay lo que se llama el giro lingüístico, ¿sí?, que realiza la filosofía analítica. Giro lingüístico, ¿en qué consiste? En tratar de resolver los problemas filosóficos poniendo una atención importante al lenguaje. ¿Sí? Bien, esto es algo que también está en los grandes de la antigüedad, como Platón y Aristóteles. Recuerden, Aristóteles llega a su teoría de las categorías analizando los predicados de las oraciones. ¿Sí? Platón, en el Sofista, llega a la postulación del no ser para explicar la falsedad que se da en el pensamiento o en el lenguaje. Entonces, esto no es novedad. Quizás lo exclusivo de la filosofía analítica es que se enfatiza o se profundiza en este camino para resolver problemas filosóficos. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es, hablemos en general, no todavía cuestión de lenguaje, una cosa es preguntarnos qué es la justicia. Es lo que se preguntaba, por ejemplo, Sócrates. Si pensamos en la justicia como un concepto o como una propiedad, entonces queremos saber cuál es su esencia. Eso es algo ontológico. En cambio, este giro lingüístico que hace la filosofía analítica, ¿sí?, se hace otra pregunta. ¿Qué significa justicia? La palabra justicia. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, esto es ontología, esto es lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo se usa la palabra justicia en el lenguaje ordinario? Eso es característico de la filosofía analítica. Pero no porque nos interese el lenguaje en sí mismo, sino porque a través de él podemos llegar a la realidad. ¿Sí? Entonces, instrumentalizamos
el lenguaje para que nos sirva de ayuda, de puerta de entrada a resolver los problemas filosóficos. ¿Ok? Bien. Entonces, bien, aquí tengo dos elementos, ¿sí? El empleo de la lógica matemática, lógica sentencial, cuantificacional, por no decir ya teoría de conjuntos, y por otra parte la atención que se da al lenguaje. ¿Sí? Bien. Pero el lenguaje no como un fin en sí mismo, sino como medio para resolver los problemas. ¿Ok? Importa mucho averiguar o saber el uso del lenguaje. Y eso es algo cultural, algo social, que nos pone en el polo opuesto de lo subjetivo, lo individual, lo particular. Bueno, con estas dos aclaraciones voy a cerrar la presentación del sílabo y quisiera pasar a empezar con nuestro primer texto, que es de David E. Sterelny. Bien. Obviamente en pocos minutos no puedo sino por lo menos resolver un interrogante. Preguntémonos, ¿por qué la filosofía tiene que encargarse de estudiar el lenguaje? Eso tiene que ver con la importancia, ¿sí? La importancia de la disciplina de filosofía del lenguaje. ¿Okay? A ver. ¿Por qué estudiar en una carrera filosófica el lenguaje? Ahora, reparemos en lo siguiente. ¿Sí? Nuestra asignatura se llama Filosofía del Lenguaje. Y eso significa que estamos aplicando la filosofía al estudio de un objeto particular. Es como si dijéramos filosofía de la religión, filosofía del derecho. ¿Sí? Ahora, quienes estudian como un campo de especialidad el lenguaje son los lingüistas. Quienes están capacitados para hacer filosofía del derecho como se debe son los que tienen título de licenciado en jurisprudencia, los abogados. Si es que algún filósofo hiciera filosofía del derecho sin haber pasado por la facultad de jurisprudencia, entonces el resultado va a ser no del todo aceptable o perfecto o deseable. Personalmente yo no conozco nada de lingüística. ¿Sí? Ahí puedo reconocer un vacío. ¿Sí? Pero, entonces, vamos a hacer filosofía aplicada. ¿Sí? Ahora, veamos, tratemos de empezar a responder a esta pregunta. O sea, ¿qué interés tiene para los filósofos el estudiar el lenguaje? ¿Sí? Estos dos autores tratan de responder a esta primera pregunta que se hacen en el capítulo. Una razón para esto
es la de que, según David y Sterelny, lo más característico del ser humano es el lenguaje. Pongamos aquí característica. A ver, la característica más... A ver... A ver, exactamente dicen el lenguaje como lo primero del hombre. ¿Sí? O sea, si nosotros, y con esto termino, con la última idea, si nos hiciéramos la pregunta de ¿qué es el hombre? Y eso es una cuestión de antropología filosófica. ¿Sí? Siempre esta pregunta es crucial. Si me pregunto por su naturaleza, o para expresarme con términos más tradicionales, su esencia. Entonces, una cosa que no podemos desconocer y que delinea el perfil de lo humano es el lenguaje. ¿Sí? Como algo que nos pone o que nos aleja de las otras especies animales. ¿Sí? Entonces, gracias.